RTP. Nos acompaña Franklin Villamarga de Cárdenas. Él es arquitecto, también es urbanista, es máster en planificación urbana y gestión de ciudades. Ha realizado trabajo en planificación en varios municipios y prefecturas. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque el día de ayer se mostraban imágenes de un nuevo daño en lo que conocemos en Guayaquil como la Casa Tola. Y la pena es que Guayaquil tiene tan poco de su historia conservada en edificios que cada, no sé si piedra o material que se desprenda de lo que representa nuestro pasado nos preocupa. Pero más allá del romanticismo y de la historia está el costo de mantenerlo. Cuéntenos un poco primero desde la legislación, cómo se protegen los patrimonios. Bienvenido, buenos días. Le lancé una introducción, súper pregunta y nos salude. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, es triste lo que está pasando con esa Casa Tola que, para variar, está en una zona súper neurálgica de Guayaquil, a la vista de todos, y tiene ya casi 4 años en esas mismas condiciones, sin que el municipio o los privados, que son los dueños de ellos, hayan puesto en valor o recuperado la estructura. ¿Qué dice la ley con respecto a esto? Hay varias metodologías para poder recuperarla, desde la inversión sola privada hasta la intervención en extremis del municipio, diciendo, ¿sabes qué? Y lo permite la ley de cultura, que es la que rige todo esto, diciendo, si ya nadie lo puede mantener y está en condiciones ya de ruina, no lo demuelas, expropialo y recupéralo. Pero yo le iba a hacer una pregunta, pero ya con la palabra que usted utilizó, expropiación es otra cosa. Claro, o sea, no tengo que yo como dueño renunciar al bien y decirle, yo no lo puedo mantener, será que tú te haces cargo, pero yo quiero recibir mi pago, y este es su derecho, ¿no? Pero por eso, pero eso es un caso ya muy extremo. Okay. Que me parece que es el caso de la Casa Tola, porque no son solamente cosas estéticas, es una cosa estructural que va desde la base. La ley te lo permite porque cuando tú expropias algo, tú necesitas tener un proyecto de respaldo que toma tiempo, toma análisis jurídicos, técnicos, económicos, etcétera. Cuando tú en este caso quieres expropiar un bien patrimonial que se está arruinando, que ya está, como decimos en Guayaquil, en las últimas, para que no se caiga, esos requisitos se acortan solamente a un informe técnico legal en donde demostramos que esa casa tiene el problema de derrumbarse. Y la ley orgánica de cultura te exige que no se pueden derrocar los bienes patrimoniales declarados de cada ciudad. ¿Qué pasa con la Casa Tola y con muchas otras estructuras de Guayaquil? La Casa Tola es un ejemplo visible, pero hay muchas otras casas que tienen otro tipo de afectaciones que, lastimosamente, como están constituidas las leyes y las ordenanzas en Guayaquil, no le dan mucho énfasis a la ayuda o la tutela, como se le dice legalmente, a los propietarios de esas edificaciones, sino que solamente se dedican a hacer una declaratoria, no hacen ningún modelo de gestión desde el municipio, desde los gobiernos, y el usuario, dueño de ese bien, se siente más bien perjudicado porque incurrir en gastos de mantenimiento de una edificación patrimonial que no puedes darle todos los usos que tú quieras, que no puedes modificarlo, y hasta para cambiarle la pintura tienes que pedirle permiso al ministerio, al INPC y al municipio, se vuelve bastante engorroso. Claro. Entonces, sí necesitamos cambiar esa dinámica. Tengo entendido que el municipio, el año pasado, expidió una nueva ordenanza para lo que es las edificaciones patrimoniales. Tendría que revisarlo porque todavía no está en vigencia, no está publicado en el registro oficial, tengo entendido, pero sí es una acción que es la primera normativa local al respecto, que no solamente se enfrasca en la edificación como tal, sino también en los entornos urbanos, que también la técnica internacional de conservación de patrimonio indica que tiene que ser algo integral. Ok, Jorge. Y en ese contexto, ¿qué más se puede hacer para recuperar todos los patrimonios que tenemos? Porque yo creo que, mi punto de vista como ciudadano, mucha de la arquitectura patrimonial que tenemos suele ser bastante, es muy bonita y también rescata esa identidad que tiene el guayaquileño con su tierra, y esa parte, ya no hablemos de guayaquileño como tal, sino hablemos incluso del ecuatoriano. Cada ciudad tiene su propia identidad, pero reforzar esa identidad me parece muy crucial justamente para el desarrollo de la ciudad y luego el desarrollo también del país. Por supuesto, mira, el patrimonio se divide en patrimonio edificado, en patrimonio inmaterial, patrimonio natural. En este caso vamos a hablar del edificado, que es el que le compete más que nada a las ordenanzas del municipio. En el patrimonio edificado, como tú bien dices, es parte de la cultura y identidad de cada uno de los pueblos. Es lo que mostramos hacia el exterior a los turistas, qué es lo que somos. Ya no es lo mismo irte a ver a Budapest que irte a ver la arquitectura de Berlín.
Eso es lo que ellos venden y lo que la ciudad tiene para vender es su imagen como tal. Si no cuidamos el patrimonio y nos dedicamos solamente, disculpen el ejemplo, si nos dedicamos a hacer edificios como el The Point, que es arquitectura internacional que la ves en cualquier lado del mundo, no tenemos nada más que ofrecer al visitante en primera línea. Porque ellos lo primero que se dedican a ver es el entorno urbano, que es lo que llama la atención. Ahora, ¿cómo podemos conservarlo? Que es lo que nos estamos fallando no solo en Guayaquil, sino en todo el país. No fallan por falta de leyes, porque las leyes te establecen las tutelas para poder mantener, reparar, acondicionar, reacondicionar el asunto de las casas patrimoniales. El problema ya viene cuando tú haces la normativa ya muy específica y muy restrictiva. Voy a ir a un ejemplo concreto. Ustedes tienen una casa patrimonial, les cuesta a ustedes mantenerla, y de repente viene, disculpen la marca, el tuti a decir yo quiero ocupar la planta baja. No puedes. Y por alguna razón les van a decir es que no se acomoda a la ideología de una vivienda patrimonial. Yo sé que es poco extremo el ejemplo del tuti. Sí, entiendo. No, todos ponen de ejemplo claro, el tuti. Pero y entiendo. los cambios de uso de suelo, cambios de los interiores, cambios de elementos estructurales de una vivienda de estas o estructura de estas, el trámite para cambiarlo es engorroso y muchas veces es rechazado. Entonces, ¿qué debería hacerse? ¿Que deberían ser que los trámites sean más fáciles o que sean más rápidos? No, más fáciles. No tanto más rápidos, sino que más fáciles. Porque son engorrosos. Porque tratan de que... No, es que la moldura de aquí es patrimonial. Estamos de acuerdo, pero no es un museo. Recordemos que las casas patrimoniales no son fósiles que se exhiben en un museo, por viejas. Son parte de una estructura urbana. Tienen habitantes, tienen una necesidad de sacar réditos, tienen que pagar impuestos, tienen un entorno urbano inmediato que todos los días lo cambia. No podemos verlas como una pieza de museo que la sacamos y la ponemos aquí. Es otra cosa completamente distinta. Y sí, las leyes lo avalan, pero muy pocos municipios lo aplican. Y además hay cosas que, dada la época, no podrían conseguirse para su reemplazo. Veía en la capital de ciertas piedras que se habían utilizado para cubrir las calles, se tenían que reemplazar porque estaban dañadas, pero eran patrimoniales, pero no había cómo reemplazarlas porque no había pues de esa época. César ya está con nosotros. De hecho, César trajo el tema el día de ayer para compartirlo. César, buenos días. Buenos días, sí. Los Tola se quejaban de esto. No, hablando del caso particular que nos ha puesto todos otra vez a tratar este tema, que era caro para ellos el mantenimiento, prácticamente imposible, pidiéndolo en mediano plazo, no podían buscarle rédito al predio porque era imposible conseguir el permiso del Instituto de Patrimonio, el municipio como que quería hacerse cargo, pero al final tampoco querían el peso muerto de una vivienda. El problema con eso es que sí hubo intenciones y acercamientos del privado al municipio, pero recordemos que no puedes meter plata pública en un terreno y negocio privado. privado. Y no querían tampoco ellos asumir la propiedad del bien porque también les caía un peso muerto encima, porque no podían buscarle rédito por la misma razón que tenía el privado, ¿o no? Sí, pero ahí viene un caso, y te lo digo como ciudadano. Yo preferiría de 1000 veces que se expropie edificios patrimoniales en vez de estar construyendo pasos de nivel multimillonarios. Yo también, pero hay un problema ahí. ¿Cuándo paramos? Y como bien dijo usted, no se trata de hacer a todas estas casas patrimoniales museos, pues. Claro. Tienen que ser espacios vitales también, tienen que ser, Dios mío, qué término que usé, tienen que ser espacios, lugares donde se viva, donde se trabaje, porque de hecho eso va a ser más didáctico para la gente. Pero por si acaso, yo hablé de expropiaciones, hablé de casos como la Tola, que ya está en ruinas y casi insalvable para el privado. Ok, pero voy a mi pregunta concreta. ¿Qué, si es que los hay, qué leyes, regulaciones, normas hacen difícil? No hablemos de la lentitud burocrática del trámite. ¿Qué normativa existente, si es que la hay, hace difícil para el Instituto de Patrimonio decir, no existe este material, como dice Mafre, pero aquí está el más cercano? Puedes quebrar este yeso para poner la conexión por un aire acondicionado porque ya te vas a asar viviendo ahí. ¿Por qué se puede y no se quiere, o por qué no se puede hacer? No son las leyes, más que nada son los reglamentos y la aplicación de las normativas técnicas que son más fáciles de cambiar internamente en cada uno de los institutos o municipios. Ya sería responsabilidad netamente de cada uno investigar dónde está la traba y ver cuáles son los puntos donde se está trabando la recuperación del patrimonio por parte del privado como tal en primera instancia. ¿Ya? ¿Usted conoce el caso puntual de la Casa Tola para saber dónde está el entuerto, digamos? El entuerto está en la falta de capacidad. A ver, en que ya no es afectaciones cosméticas, sino que afectaciones estructurales. Eso es carísimo de reparar.
un privado que no tenga réditos en ese terreno, No, ¿para qué? Pues siendo una casa comercial, no le representa más allá de que sea un altruista, no le representa nada invertir en eso. A él, en este momento, como está la casa, le conviene más derrumbarla, a pesar de que las leyes te digan que no. ¿Tiene idea de cuánto eventualmente puede costar? No he visto los valores, esas son cosas que han manejado entre ellos. O sea, porque a veces uno lo pone en dólares y le parece carísimo, pero el significado realmente de mantenerlo es alto. No todo se mide en dólares. Ya vamos a consultar con alguien del... ¿Perdón? No, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que no todo se mide en dólares. Sí. O sea, hay muchas inversiones que tienen un valor social mucho más Así alto de lo que tú es. gastas. Pero, volviendo a lo anterior, es un terreno y un bien privado donde el público no puede meter dinero a menos que lo declare de utilidad pública. ¿Y qué tiene que hacer para declarar la utilidad pública? Voluntad política. Nada más, yo mañana le digo, señor, esto es de utilidad pública, usted no lo puede mantener, a nosotros nos interesa, Porque le pago. la ley de cultura lo pone como última instancia. Porque Pero no- usted ha dicho que como es estructural, Claro, es pues que sí ya es se gravísimo. justifica. Es Y se gravísimo. puede resumir todo el trámite a un informe técnico. Informes técnicos y legales que te permitan decir, esto está en ruinas, por lo tanto yo estoy obligado como municipio, porque la ley me obliga a mantener el patrimonio y no demolerlo, Ujú. eso me exige la ley, puedo yo ejecutar una acción de expropiación sin tener un proyecto atrás de respaldo, simplemente por Sí, conservación sí. de la estructura. Nada más. ¿Y eso en tiempos toma? Será un año mucho. Pero en un año esa casa... Ha aguantado 4 años en Ok, esa ya situación. sé. El Con fe optimista. Con fe aguanta El más. optimista. No, Usted- además usted es de- el arquitecto, yo no tengo Además, idea. desde la administración de Cinti, la actual, se apuntaló la estructura. La verdad es que no es perfecta porque con un sismo puede también afectar cosas que están invisibles a los análisis estructurales. Claro. Entonces, sí, podríamos hacer incluso versiones acortadas con voluntad política de hacer eso. Compromiso de consultarlo al municipio de Guayaquil, ¿por qué no han actuado? Más que nada es la tutela, porque si hay una figura de tutela en donde el municipio va y les acoge con información, con ayudas para poder mantener la casa. ¿Quieres cambiar el uso de suelo? Ya no quieres que sea una casa, sino que sea un comercio. Te Pero- lo doy enseguida, pero eso... Esa figura de tutela es, yo te acompaño, puedo dar recursos, pero Sí. tú sigues siendo el dueño. Totalmente. Esa es más fluida, más fácil. Debería aplicarse más, porque al final del día, por ejemplo, si mañana el municipio decide decir, ¿sabes qué? Se derrumba porque se derrumba, es un peligro. Pero no puede, ya lo dice la ley. Por eso. Pero ¿qué pasaría? Vendrían el Ministerio de Cultura con la Ley Orgánica de Cultura a decirte, no, pues aquí tú tuviste una falta de tutela y de control urbano que no aplicaste. Ahora, déjeme... Por eso hacer- también no se derrumba, por eso está ahí parada a Ahí pesar está. del peligro. Ok. Dígame algo, no sé, le va a sonar loco, pero ¿cuánto tiempo está obligado uno a mantener un patrimonio, un bien patrimonial? Eternamente, ¿Sí? eternamente, sí. Claro. Es un bien patrimonial. Incluso cuando se convierte en un problema de seguridad. Es que y cuando que se convierte nadie en un puede problema- hacerle frente. Es que no hay el nadie. El última instancia es el público, que está obligado por ley a que eso se conserve. A ver, pero también yo creo que muchas veces perdemos de vista algo. El bien patrimonial peor conservado de esta ciudad es la arquitectura como idea, como concepto, como forma de trabajar. Y me parece increíble que los señores de Plaza Lagos, hola tío, te dicen este es el diseño y todo el mundo entusiasmado, claro, qué bacán. Este es el diseño de la vivienda, este es el diseño del local que yo puedo hacer en tu propiedad. Hasta Pero- el vecino quiere hacer lo mismo. Claro, pues si yo voy y te digo, si yo voy y le digo, usted querido Radio Escucha, soy, imaginémonos, la autoridad municipal y te obligo a que en ciertos barrios solamente uses estos diseños o que pases por un comité de aprobación para preservar en esa cierta zona de la ciudad el espíritu guayaquileño. Es factible. Me vas a querer colgar pues de un puente. Pero es factible. Pero podríamos hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, las leyes, hay una normativa que te dice, bueno, dentro de todo lo que es los planes de uso y gestión de suelo y toda esa normativa técnica enorme, existe lo que se llaman los planes parciales y las unidades de actuación urbanística. Ah, ya. Donde tú puedes tener, dependiendo de lo que quieras, si quieres que ese sector crezca en plusvalía, si quieres que este sector sea de edificios de 100 pisos, si quieres que este sector se conserve patrimonialmente, tú a esas zonas, obviamente con informes técnicos, avalados, bla, 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 bla. No es porque a mí me parece. No es porque a ti te Ah. parece, es o porque el alcalde de repente soñó Yo con que así quiero tiene que que esto ser. sea colonial. No, eso tiene que ir con informes técnicos que ni siquiera vamos Descartado. nosotros. No, no descartado, no. Ya te No, acabo no, de descartar y vamos, tu plan. y vamos, A y ver, si voy- perdón, y vamos, Ya. y eso no solamente queda aquí, sino que tiene que subir a la superintendencia de ordenamiento territorial que te dice, Uy. chévere,
Me gusta tu idea. No, ya. no es que me guste tu idea. Cumples los parámetros Porque es burocráticos. Porque Pero- es algo de la ahí ciudad. tenemos un problema. Si viene una administración municipal y dice, a ver, el waterfront, el malecón, la zona ribereña de la ciudad, siempre estuvo diseñada de determinada manera. Las edificaciones tuvieron este estilo desde la independencia y antes de ella hasta 1920, 1930. ¿Ya? Es lógico construir de cierta manera porque corre mejor el viento, porque se conserva mejor en la zona, etcétera. El problema de los incendios, hay soluciones modernas para aquello, ¿no? Y entonces voy a obligar que en ciertas partes del centro, ciertos tramos, se siga este diseño. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Ya. Incluso lo que se estaba haciendo Pero la con última informe es técnico. el plan parcial Eso se del logra. centro de recuperación del centro de Guayaquil. Primer plan parcial de recuperación del centro de Guayaquil que está... No ha salido creo todavía, pero estará en un par de semanas. Que incluso En tiene... el que trabajó Jeff Speck. Exactamente. Muy bonito. Ya, Ya vi el pero- resumen. Pero el asunto es que con la nueva ley que se aprobó de la reforma de Lotux, lo más posible Chao plan. es que eso no prospere. ¿Por qué? Porque sacaron la figura de los derechos urbanísticos adquiridos, entonces tú ya no puedes jugar tanto con el uso de suelo y las alturas que tú tienes, y la materialidad. ¿Por qué? Porque los que ya están ahí compraron, ejecutaron, vendieron con una ordenanza, con una normativa, ahora va a venir una nueva. Si yo quiero cambiar con esa nueva, tengo que aflojarles una indemnización. Por eso es que nosotros estábamos en contra de eso, porque no permite a las ciudades tener una planificación de acuerdo a lo que necesita. Porque recordemos que la planificación urbana como tal en Ecuador comienza al 2010 con el COTAT y en el 2016 con la Lotux. Tenemos un periodo muy corto en donde hemos Es tratado una de ley de exprimir. los especuladores inmobiliarios, ¿no? La última reforma, sí. Yo, a título personal, personalísimo, no involucro la radio, yo nunca los voy a perdonar. Continúen. Yo la verdad que No. esto me parece Y yo te doy la razón muy técnica para peligroso. eso. Pero Te doy la razón técnica de eso. también está la otra parte, que desde los municipios se permiten construcciones donde no se debe. Sí, muchas veces, Entonces, bueno, y bastantes veces, y con pisos que no corresponden, número de pisos que no corresponde, en lugares que se convierten en tapones mira, para la ciudad. desde que salió la Lotus con el reglamento, hay cosas sancionatorias que ya al personero municipal ya le da miedo hacer eso. Porque las sanciones Eso son... fue 2010. No, debe porque haber la sido. superintendencia hasta que te sanciona ahorita que porque el catastro no lo estás llevando bien, que Hasta porque eso. no has cumplido tal regulación. Hasta eso. Que a ver, aquí el doctor Casanero, nuestro colega, ha dicho a la superintendencia de ordenamiento territorial hay que usarla más. Pero me da miedo que justamente en época preelectoral se hayan vuelto bastante fregados, ¿no? De repente. Lo que más me preocupa de la superintendencia, más allá de la sanción que no se dio de que ellos podían destituir con un informe a un alcalde, al final revisé y no se Sí, dio, eso es una locura. que era una locura, me preocupa también el hecho de que el superintendente ya no tenga que tener estudios en urbanismo, sea abogado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, ya no necesita estudios, y antes se le pedía que tenga 2 o 3 años antes y 2 o 3 años después ninguna relación con ninguna compañía ¿Ya inmobiliaria. no lo piden? No, lo cortaron. O sea, puede Entonces, ser cualquier... el presidente manda una terna de 3 personas con un título de tercer nivel, cualquiera que este sea, es aprobado por el CCPS, va y ya sabemos que simplemente es un brazo del Ejecutivo. Entonces, es un ente de control para los municipios y de ahorcamiento, porque es la última reforma de la Lotux y del COTAT asfixia los ingresos propios del municipio, Dios cómo mío. distribuirlos, sino que los ponen 30-70 a todos y estas cosas, por ejemplo, estas cosas como el patrimonio, que están un poco fuera de las... no fuera porque la ley lo permite, pero está un poco como que dejada de lado dentro de los municipios, va a ser mucho más difícil contratar gente capacitada para eso. ¿Cómo yo puedo hacer un pequeño instituto de patrimonio cultural para la protección del patrimonio dentro del municipio si lo tengo que poner dentro del gasto corriente? Es imposible. Arquitecto, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo para venir hasta acá y conversar No, con yo les nosotros. agradezco mucho por la invitación, la verdad. A usted, muchísimas gracias. RTP